Thank you for tuning in to Faith Connection. Karibuni, asanteni sana kwa kuwa pamoja nasi kwenye uhusiano wa imani. Obrigado por sintonizar a Conexão da Fé. Gracias por sintonizarnos en la Conexión de Fe, donde te ayudaremos a conectarte con Dios. Señor les bendiga en este día. Gracias por acompañarnos y por darnos la bendición de poder estar en sus hogares una vez más. Gracias por permitirnos llegar con nuestro programa hasta su hogar de Conexión de Fe, y es una bendición poder estar compartiendo con ustedes en este día. Esperemos en el Señor que podamos ser bendición para usted y que usted salga bendecido también. Nosotros somos bendecidos cuando nosotros podemos estar haciendo el trabajo que el Señor nos ha mandado a hacer. En este día queremos compartir con usted algo muy importante, como lo hemos dicho siempre. La palabra de Dios es en su totalidad, del 100% de suma importancia. Pero en este día queremos compartir algo que para los que estamos en Cristo a veces nos pasa. Y mucha gente está pasando por una situación así. Pero si usted no conoce del Señor, también le invitamos y le animamos a que empiece a buscar del Señor Jesucristo, porque la palabra del Señor dice que Él es el único que nos va a llevar a donde necesitamos estar, en la presencia de Dios. Si no es por Él, no hay ningún otro medio por el que podamos llegar. Jesucristo es el único medio que tenemos para llegar a la presencia del Padre y disfrutar de una eternidad con Él. Así es que en este día quiero compartir con usted, hermano que me escucha, amigo que me está escuchando, un tema de suma importancia y tiene que ver con la razón por la cual las personas dejan el primer amor. ¿Por qué se deja el primer amor? ¿Cuál es la razón? Porque nosotros, los cristianos, a veces menguamos y comenzamos a decaer, comenzamos a que nos falte eso con lo que comenzamos desde el principio. Y quiero llevarlo aquí al libro de Apocalipsis, y la palabra del Señor nos enseña aquí en Apocalipsis 2, y vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. Apocalipsis 2:1, dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Dice aquí la palabra de Dios: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Miren lo que me llama la atención, lo que dice aquí: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Y luego nos dice: y haz las primeras obras. El Señor nos está invitando a cada uno de los que estamos aquí. Aquí está dando el mensaje a una iglesia, a la iglesia de Éfeso. Pero también se nos está dando la invitación a nosotros a que recuerdemos de dónde nos sacó el Señor. Y nos dice la palabra de Dios que hagamos otra vez nuestras primeras obras. Vamos a orar para que el Señor nos ayude a comprender esta porción, y Dios quiera que podamos tener esa recapacitación para servir mejor al Señor. Vamos a orar. Padre, le damos gracias en este día, Señor, por darnos la bendición de poder estar aquí una vez más grabando, Señor, y compartiendo su bendita palabra a través de estas cámaras. Señor, yo no sé hasta dónde vayamos a llegar, no sé cuánta gente nos vaya a ver, no sé cuánta gente vaya a ser tocada. Lo que sí sé, Señor, es que estamos haciendo su voluntad, Padre. Y le pedimos, Señor, que en este día nos use, Señor, y que usted quite, Señor, cualquier situación que no nos sirva. Quite de este lugar, Padre, cualquier distracción que pueda haber, Señor, y que todo lo que hablemos, Señor, sea para glorificarlo y honrarlo y darlo a conocer a usted, Señor. Perdone nuestras faltas, Señor, y ayúdenos a comprender lo que su bendita palabra nos enseña en este día, y que su nombre siga siendo exaltado y glorificado por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús le rogamos todo esto, Padre. Amén, Señor, y amén. Entonces estamos diciendo, amigo que me escucha, y algo es muy importante. La palabra del Señor nos dice que hagamos otra vez nuestras primeras obras. Estamos viendo el mensaje a la advertencia para la iglesia de Éfeso, como dijimos, de parte de Dios, en donde se ha dicho que ha dejado de hacer. Esto quiere decir que si el Señor está reclamando que ha dejado de hacer, es porque lo estaba haciendo. Hay un reclamo de decir: mira, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete, y le pide que haga otra vez las primeras obras. Esto significa entonces que esta iglesia tenía, cuando comenzó, un ímpetu, tenía unas ganas, tenía todo lo primordial, era el Señor. Sin embargo, al parecer menguaron, al parecer comenzaron a dejar de hacer las cosas. Lo que pasa en muchos
cristianos en el día de hoy. Lamentablemente, la gente se deja llevar por emocionalismos. ¿Qué pasa? ¿Por qué dejan de hacer lo que se comenzó desde el principio? ¿Cuál es la razón por la cual un cristiano empieza a menguar y empieza a apartarse de cómo comenzó? Esa es la razón por la cual mucha gente también, cuando nosotros le compartimos de la palabra, es la razón por la cual mucha gente dice, pues si fulanito, si sutanito es cristiano y mira cómo vive, y para yo irme a meter a un lugar donde voy a estar igual, pues ni para qué moverle. Es mucha gente que usa este término y usa esta manera de la vida de las personas que se llaman cristianos y que no están haciendo absolutamente nada, para como pretexto de la gente que no es, de la gente que es inconversa, y decir, yo prefiero estar así como estoy en lugar de irme a meter a un lugar para estar como fulanito de tal. Es un hipócrita, es un esto, y empiezan a poner todo tipo de calificativos a las personas que estamos dejando de hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Y en cierta manera tienen razón. Usted y yo debemos demostrar con nuestro trabajo y debemos demostrar con nuestro amor que amamos a Dios. Pero no se platica, eso se practica. Tenemos que hacerlo, tenemos que llevar a cabo todo esto. Pero el punto que quiero llevar en el día de hoy, hermano que me escucha en este día, hermano que me está viendo, ¿cuál es la razón por la cual el cristiano deja o se aleja de su primer amor? ¿Qué queremos decir por primer amor? Usted recuerda ese día cuando se entregó al Señor, con qué ganas, con qué deseo. Usted leía la Biblia, oraba y hacía muchas cosas. Hoy en este día quiero compartirle 4 cosas. ¿Cuál es la razón por la cual el cristiano empieza a menguar y empieza a dejar de hacer? Culpamos a mucha gente y nosotros somos buenos para echarle la culpa a cualquier persona y decir que por la culpa de él y por esta razón y por esta otra razón dejamos de trabajar o dejamos de servir fielmente al Señor. Y la verdad es que no culpes a nadie. El único culpable eres tú. No puedo culpar a nadie de algo que yo estoy dejando de hacer. Entonces, tenemos que recordar que hemos dejado nuestro primer amor. Tenemos que recordar que nosotros hemos dejado de hacer lo que un cristiano debe de hacer. Si tú eres una persona que ha pasado por lo que estamos platicando, por lo que estoy predicando, es para ti esto que estamos haciendo. Y quizás tú seas una persona que no has dejado, que has estado influyendo, que has estado apoyando, sirviendo. Gloria a Dios, sigue así, pero aún más. Siempre en el Señor vamos para arriba, nunca vamos para abajo, siempre vamos para enfrente, nunca retrocedemos. Entonces tenemos que aprender a servir cada día mejor, aún con todo lo que estemos haciendo. Entonces vamos a dar 4 cosas nada más. 4 cosas de por qué el hombre o el cristiano deja su primer amor. Y número 1, dice aquí, un cristiano deja su primer amor cuando deja de leer la palabra de Dios. Cuando usted deje de leer la palabra de Dios, entonces usted se va a ver en graves problemas. ¿Por qué? Porque por medio de la palabra de Dios que tenemos una dirección que nosotros estamos buscando para hacer la voluntad de Dios. En el libro de Deuteronomio, la palabra del Señor nos explica claramente, miren lo que dice la palabra de Dios aquí en Deuteronomios 17, dice, y cuando se siente sobre el trono de un reino, entonces escribirá para sí un libro, una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Después dice aquí, y los tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová. Si usted se da cuenta, la palabra de Dios es la que nos enseña cómo es que nosotros debemos de temer a Dios, cómo debemos de servirle, cómo debemos de conducirnos. Por eso dice que para que aprenda a temer, tendría que leer todos los días, dice otra vez del principio, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obras, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Esto que estamos viendo, esta era la recomendación o la orden o el trabajo de un rey. Siempre que el rey llegaba a su trono, él tenía que llegar y ocuparse de la palabra de Dios, ocuparse de los manuscritos. Y no solamente los tenía que leer, estaban en su parte de trabajo el estarlos
traduciendo, o el estarlos, no traduciendo, sino como volviéndolos a escribir. Él tenía que estar copiándolos constantemente para asegurarse de que estaba entendiendo todo lo que está escrito en la palabra de Dios. En otras palabras, el rey tenía que estar constantemente y gran parte de su tiempo indagando en los manuscritos, lo que estaba en ese tiempo. ¿Por qué? Porque por medio de eso era que se podía regir y poder saber lo que tenía que hacer para gobernar, para saber dirigir, para saber hacer lo correcto y, como dice al final, no enaltecerse sobre la gente, sobre su reino, sobre las personas, sobre el pueblo en el que el Señor lo había puesto como autoridad. Sin embargo, hoy pareciera que esto ya no es tan importante para nosotros. Hoy pareciera que leer la Biblia y pareciera que leer la palabra de Dios es como ya un mito y que solamente con llegar a la iglesia nos basta y nos sobra. Eso es lo peor que podemos hacer. Cuando un cristiano deja de leer la palabra de Dios, automáticamente usted está dejando de lado los preceptos de Dios. Y usted empieza a dejar de ver los mandamientos de Dios para empezar a hacer lo que usted quiere. La Biblia es clara y nos enseña claramente que es necesario que usted y yo aprendamos de la palabra de Dios, porque esta es la espada que Dios nos dio y esto es lo que nos defiende de los ataques del enemigo. La Biblia nos enseña claramente que Jesucristo mismo, cuando Satanás lo tentó, el Señor Jesucristo, cada vez que en cada tentación Jesucristo contestó, escrito está. En otras palabras, la palabra de Dios nos sirve para defendernos. Ahora, usted dirá aquí, bueno, eso que estamos leyendo ahorita aquí en el libro de Deuteronomio era para los reyes. Pues déjeme le digo, entonces, si esa es su posición, mire lo que nos dice aquí la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis 1:6. Dice la palabra de Dios, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Si usted dice que era para los reyes, la Biblia dice que una vez que usted y yo vinimos al conocimiento del Señor, usted y yo fuimos hechos y fuimos constituidos reyes y sacerdotes, dice, para Dios. En otras palabras, Dios nos usa como reyes. ¿Por qué? Nos usa porque nosotros vamos enfrentando una batalla y vamos al frente. Estamos peleando por nuestra familia, estamos peleando por nuestra iglesia, estamos peleando por los que amamos. Como principales vamos de enfrente. Somos sacerdotes de Dios. Por lo tanto, tenemos la misma responsabilidad que cualquier otro de los siervos del Señor, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento como de la actualidad. Así que una persona que deja de leer, un cristiano que deja de leer su Biblia, empieza a perder su primer amor, empieza a quitarle prioridad al precepto de Dios. Número 2, un cristiano deja de su primer amor cuando deja de orar. ¿Y qué problema es este, hermano? Qué difícil es hacerle entender a una persona que no ora, que no busca el rostro de Dios, una persona que no está buscando al Señor. Qué difícil es hacerle entender cómo es que Dios quiere trabajar. Porque una vida sin oración es una vida sin dirección. La palabra del Señor aquí nos enseña en el libro de Lucas 18:1. Dice el Señor, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Si usted mira la palabra necesidad, dice aquí, les enseñó sobre la necesidad de orar. Orar no es una opción. Orar es tanto como comer. Si no comes, te mueres. Si no oras y si no buscas la dirección de Dios, te va a pasar exactamente lo mismo. Vas a perder la brújula, vas a perder dirección. Cuando dejamos de orar es cuando perdemos el porqué del propósito de Dios en nuestras vidas. Cuando tú dejas de orar, tú empiezas a pretender saberlo todo. Cuando nosotros dejamos de buscar el consejo de Dios para nosotros, que es a través de la lectura y a través de la oración, y empezamos a buscar de otra manera o empezamos a confiar más en hombres que en lo que la palabra de Dios ha dicho, esto significa que tu caída está pronto. Pero entre más te fortalezcas en la oración y entre más te refugies en la palabra de Dios, más seguro vas a estar. Perdemos la razón de lo que hacemos y no hay más interés en nada de lo que se hace. Y se vuelve aburrido y monótono todo lo que tiene que ver con la iglesia. Si no lees tu Biblia,
Si no oras, eres una persona que va a empezar cada vez más y más y más a rezagarse y a retirarse de los mandamientos y de los preceptos que Dios ha puesto y de la razón por la cual el Señor te tiene donde te tiene. Ahora, dijimos que necesitamos orar, necesitamos leer la palabra de Dios. Jesucristo enseñó esta parábola porque Él pone la oración como una necesidad, no como un recurso. Déjeme le digo una cosa, orar no es un recurso más. Orar es todo el tiempo, como dijimos, es una necesidad. La Biblia nos dice aquí en el libro de Romanos 12, dice el Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Miren lo que nos dice también aquí en Colosenses 4, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracia. Y mire, dice aquí también en 1 Tesalonicenses 5, dice, orad sin cesar. En otras palabras, tenemos que orar sin parar. Todos los días que el Señor nos permita abrir nuestros ojos. Lo primerito que deberíamos estar haciendo en oración, diciéndole al Señor, Señor, gracias porque me dejaste abrir mis ojos una vez más. Gracias porque me permitiste despertar. Gracias porque tienes un nuevo plan para mí en este día. Para muchos de nosotros el despertar se nos ha hecho rutinario y el ir al trabajo y hacer nuestras cosas cotidianas. Todo ha sido ya cotidiano y todo es algo como automático. Sin embargo, se nos olvida que todo lo que nosotros hacemos depende de Dios y no depende de nosotros. Va a llegar un momento en que tú ya no vas a despertar. Va a llegar un momento en donde la salud que tienes, que gozas ahorita, quizá mañana ya no la vas a tener. Va a llegar un momento en donde las fuerzas que tienes ahorita ya no van a estar. ¿Y sabes qué va a pasar? En ese momento, como no tienes relación con Dios, como no tienes oración, como no tienes lectura bíblica, no vas a saber para dónde correr. Sin embargo, cuando tú sabes que dependes de Dios, lo reconoces y lo practicas día con día, el día que llegue a pasar cualquiera de estas cosas, tú vas a continuar igual porque sabes que tu fuerza no está en ti, está en el Señor. ¿Y cuántos otros versículos, hermanos, podríamos mencionar de lo que hemos leído ahorita? Muchos más podríamos mencionar de la importancia de la lectura bíblica y de la oración en la vida de un cristiano. Qué importante es entonces no depender de mí, sino depender de lo que Dios quiere que yo haga para yo poder lograr hacer la voluntad de Dios. Ahora, no solamente es hacer la voluntad de Dios, sino hacerla con gozo, disfrutando, gozando lo que el Señor tiene. Cuando perdemos nuestro primer amor es cuando empezamos a trabajar a la fuerza. Es cuando empezamos a trabajar como que tengo que hacerlo. Y el ministerio del Señor no debe de ser así. Nunca ha sido así y nunca va a ser así. Nunca va a ser así porque siempre, dice la palabra de Dios que los apóstoles, después de que salieron golpeados, salieron gozosos, disfrutando de haber sido golpeados por el nombre de Cristo. Eso es gozo. El gozo es cuando tú disfrutas aún cuando la gente piensa que te está yendo mal y tú sabes que estás careciendo de ciertas cosas, tú sabes que te están faltando ciertas cosas, pero cuando amas a Dios, cuando lees la palabra de Dios, cuando hay oración en tu vida, todos los días, esto que estás haciendo, esto que te está pasando, dice el apóstol Pablo, estas tribulaciones momentáneas que me lleguen, las recibimos con gozo porque sabemos en quién hemos confiado. Y este es el gozo del que está hablando aquí el Señor en el libro de Apocalipsis. Ha perdido su primer amor porque las cosas que siguen haciendo y lo que estás trabajando y lo que estás pretendiendo hacer, no lo estás haciendo con amor. Lo estás haciendo a la fuerza cuando tú quieres y como tú quieres. Sin embargo, Dios tiene el orden de cómo se hacen las cosas. Entonces dijimos, número 1, no dejes de orar, no dejes de leer tu palabra, para que el gozo y para que tu primer amor no se pierda. Número 2, no puedes dejar de orar, si no vas a perder la brújula completamente y por consecuencia también vas a perder tu primer amor, vas a menguar. El cristiano deja su primer amor cuando deja de congregarse. Hay cuánta gente que les basta y se creen que ya es suficiente solamente con llegar el domingo en la mañana. Déjame le digo una cosa, si usted es uno de ellos que solamente se congrega domingo en la mañana y cree que de eso es suficiente, hace falta mucho más que eso para que el gozo no se nos vaya. Luego llega un domingo en la mañana, el pastor predica algo fuerte y ya no le gustó y lo primero que usted hace es molestarse y retirarse. Pero dice aquí la palabra de Dios en el libro de Hebreos. Vaya conmigo aquí en el libro de Hebreos 10. Dice el Señor en Hebreos 10:24.
Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cuál día? Primero dice, no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y después dice que nos exhortemos. Y después dice que veamos porque el día se acerca. ¿Cuál día? ¿Cuál día es el que nos está por venir? La venida de nuestro Señor Jesucristo. No queremos que venga el Señor Jesucristo por su iglesia y nos halle atribulados, nos halle entristecidos, nos halle haciendo el trabajo a la fuerza, sino con amor, disfrutando, gozando. Aún cuando parezca que no nos está yendo bien, nosotros vamos a disfrutar todo lo que estamos haciendo. El propósito de las reuniones en las iglesias, hermanos, es para estimularnos unos a otros, para ayudarnos mutuamente, para animarnos unos a otros, para que cuando tú veas a uno desanimado, para que cuando veas a uno cabizbajo, cuando veas a una persona triste, el otro venga y lo anime y lo levante otra vez, lo prenda otra vez. Sin embargo, está claramente dicho que si un puño de carbones usted lo tiene, están encendidos todos, pero si saca uno del puño, ese carbón se va a apagar. Es exactamente lo que pasa con las iglesias, que pasa con nosotros. Es lógico, si tú te separas del grupo, te vas a apagar. ¿Y sabes qué? En los depredadores, cuando está toda la manada de animales, cualquiera que sea, y viene un depredador, no es tan fácil que se meta entre la manada. Pero cuando el que se separa de la manada, ese es el que están agarrando rápido. Es exactamente lo mismo aquí. Sepárate de la congregación, sepárate del grupo que está orando por ti, sepárate del grupo de los hermanos que están trabajando contigo y eres presa fácil para Satanás. Y te va a agarrar y no nomás te va a bofetear, él te quiere acabar. Él viene a matar, él viene a robar, él viene a destruir, él viene a acabar con todo. Si te dejas, te va a agarrar. Entonces no dejemos de congregarnos. La Biblia dice que la iglesia está puesta para animarnos, para apoyarnos, para exhortarnos, para amarnos. Dice aquí la palabra de Dios en el libro de Hechos 2:46, dice el Señor, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Mire cómo compartían en el templo y cómo compartían en las casas. Hay mucha gente, hermano, que después de que salen de la iglesia no se vuelven a ver hasta la próxima semana. Y si acaso, algunos hasta 15 días, hasta el mes, se vuelven a ver. Qué triste es que dejes de congregarte. Y qué triste es que tomes en poco la asistencia en la iglesia y la responsabilidad que Dios quiere poner en tus manos. Y después te preguntes, ¿por qué no siento nada? ¿Por qué no siento nada? ¿Por qué no quiero? ¿Por qué no deseo? Es obvio, te estás apagando. Es obvio. El amor que hay en ti, tu primer amor, se está yendo porque tú te estás separando. Número 4, y con esto terminamos. Cuando dejamos de dar testimonio y de ganar almas, es obvio que vas a menguar. Cuando dejas de dar testimonio, cuando las personas te empiezan a ver, y eso que eres cristiano, y mira cómo vives, y eso que eres cristiano, y mira cómo hablas, y eso que eres cristiano, y mira cómo andan vestidos. Empieza la gente a calificarnos exactamente por nuestro andar. Pero la palabra del Señor nos dice a nosotros que nosotros debemos ser luz. Y la luz es para que la gente vea. Es obvio que te van a ver, tú eres luz. Donde tú caminas, ahí resplandece el asunto. Y la luz es para que te vean a ti. Y para que sepan por dónde tienen que caminar. Y a muchos cristianos no nos gusta que nos vean. ¿Por qué? Porque nuestras obras no son buenas, por eso. Mira lo que dice la palabra, dice aquí en Hechos 8. Dice la palabra del Señor en Hechos, en Hechos 8:25. Y ellos habiendo testificado y hablando la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén. Y en muchas poblaciones de los samaritanos, mira lo que dice, anunciaron el evangelio. Anunciaron el evangelio. Dice la palabra de Dios, ellos habiendo testificado y hablando la palabra de Dios. Cuando habla de que testificaron y hablaron, está diciendo que con sus vidas mostraron que verdaderamente ellos amaban a Dios. Testificaron y después hablaron la palabra de Dios. Se volvieron a Jerusalén y muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Ahora, entendamos en esto, hermano. La palabra del Señor dice aquí que cuando hablamos de dar testimonio, no solo es hablar bonito, sino que nuestro
nuestros actos estén de acuerdo con lo que usted y yo estamos hablando. Si nuestros actos no van de acuerdo con lo que estamos diciendo, definitivamente lo que estamos haciendo es provocar más a que la gente siga hablando en contra del evangelio. Aquí nos dice también en el libro de Hechos 8, dice la palabra del Señor, 5 y 6. Entonces Felipe descendió de la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe y oyendo y viendo las señales que hacía. Miren los conceptos que hay aquí. Escuchaban atentamente. Después dicen oyendo y viendo. En otras palabras, la gente te va a escuchar cuando vea que lo que tú estás hablando va en coherencia con lo que tú estás diciendo. Cuando tú haces algo con tus labios, cuando tú hablas algo con tus labios, pero tu cordura y tu acción es diferente, olvídate, nadie te va a pelar, nadie te va a hacer caso, a nadie le interesa eso. Nadie quiere llegar a eso. Aquí usted y yo tenemos que entender, nosotros necesitamos al Espíritu Santo en nosotros para que nos guíe. No voy a hablar lo que yo quiero, no voy a hablar lo que yo pienso, no voy a hablar lo que yo digo, no voy a hablar de mi denominación, no voy a hablar de mi iglesia. Yo tengo que hablar de Cristo. Y no solamente hablarlo, la gente tiene que ver a Cristo en mi vida, en tu vida. Cuando nosotros dejamos de hacer todo esto, es cuando Cristo empieza a palidecer. Y la palabra del Señor dice que no contristemos al Espíritu Santo que mora en nosotros. Cuando el Espíritu Santo empieza a apagarse, es obvio que tú empiezas a menguar. Y es imposible que la gente pueda ver a Cristo en ti. Miren lo que termina diciéndonos aquí la palabra de Dios en el libro de Hechos 8, 29. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Y usted sabe que cuando dice el Espíritu le dijo a Felipe que se acercara a ese carro, estamos hablando del eunuco. Y dice la palabra de Dios que cuando él vino y habló con este hombre, dice la palabra de Dios que este hombre le dijo, si nadie me lo explica, cuando le preguntó qué estás leyendo, dijo, si nadie me lo explica, pues ¿cómo lo voy a entender? Sin embargo, dice la Biblia que él, Felipe, se acercó, le habló, le explicó la palabra, el eunuco entendió y dijo, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Sabe por qué? Porque hubo esa conexión. Espíritu Santo, hombre, mire bien el camino. Espíritu Santo, el que está siendo usado y el pecador. Cuando nos une esto, seguro que hay bendición. Ojalá y usted sea una de las personas que está deseando servir al Señor. Y que si tu primer amor está cayendo, está desmenguando, empieza otra vez a leer la palabra, empieza otra vez a orar, empieza a dar testimonio, empieza a hacer todo lo que tengas que hacer para que tú y tu familia y especialmente tu propia vida empieces a congregarte otra vez, empieces a servir mejor para el Señor y para que seas usado por Él. Dios tiene planes para nosotros, Dios tiene planes para ti, pero solamente tienes que dejarte usar por el Señor. Espero en Dios de verdad que esto que estamos compartiendo te sea de bendición y tú abras tu corazón para que Jesucristo te use como a Él le plazca. Gracias por sintonizarnos en la Conexión de Fe, donde te ayudaremos a conectarte con Dios.